La noche del 14 de septiembre de 1847, en una modesta pensión en Beacon Hill, Boston, una mujer que había pasado 23 años como esclava hizo algo que debía haber sido imposible. Cuando un hombre blanco, un abogado de Virginia con el poder de enviarla de nuevo a la esclavitud, le hizo una pregunta directa y exigió ver sus documentos de libertad, ella lo miró a los ojos y dijo una sola palabra: no. Fue la primera vez en su vida que se negó a obedecer una orden directa de un hombre blanco. Esa única palabra desencadenaría una cadena de eventos que revelaría una red de falsificación que alcanzaba los más altos círculos sociales de Boston. Conduciría al arresto de uno de los comerciantes más ricos de la ciudad y la obligaría a enfrentarse a una pregunta aterradora. ¿Era la libertad en el norte el precio que tendría que pagar para conservarla? Su nombre era Margaret Thornhill, y lo que ocurrió en los días posteriores a su negativa pondría a prueba todo lo que creía saber sobre el valor, la lealtad y la supervivencia. Antes de descubrir lo que realmente sucedió cuando Margaret pronunció esa palabra, esa peligrosa y revolucionaria palabra, quiero preguntarte algo. Este canal existe para traerte las historias ocultas de la historia estadounidense, los momentos de resistencia y valentía que nunca llegaron a los libros de texto. Si estás escuchando ahora, eres parte de una comunidad que se niega a dejar que estas historias desaparezcan. Suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y deja un comentario diciendo desde qué estado o ciudad nos escuchas. Ahora volvamos a septiembre de 1847 y descubramos qué le dio a Margaret Thornhill la fuerza para decir no. La historia no comienza en Boston, sino 300 millas al sur, en un lugar que Margaret pasó años tratando de olvidar. Margaret Thornhill no nació con ese nombre. Nació como Sarah, sin apellido, en la plantación Hardwick, en el condado de Nottoway, Virginia, en 1823. La familia Hardwick cultivaba tabaco y, como la mayoría de los hacendados del Piamonte de Virginia, habían empezado a vender sus esclavos excedentes hacia el sur, al auge algodonero, cuando el suelo se agotó. Para 1846, la plantación Hardwick se estaba muriendo lenta pero inevitablemente. La casa principal necesitaba reparaciones que nadie podía costear. Los graneros de tabaco se inclinaban peligrosamente y la población esclavizada, que antes superaba los 60, se había reducido a 18. Margaret trabajaba en la casa principal como costurera. Tenía dedos rápidos y ojos agudos, cualidades útiles para remendar la ropa cada vez más raída de la familia. Era considerada de confianza, una palabra que, en ese contexto, significaba que había aprendido a volverse invisible, a anticipar las necesidades antes de que fueran dichas, a no contradecir jamás ni a hacer preguntas. Había perfeccionado el arte de sobrevivir mediante la absoluta sumisión. Su esposo, Peter, no tuvo tanta suerte. Trabajaba en los campos, y en el verano de 1846, Isaac Hardwick, el hijo mayor del dueño de la plantación, decidió que Peter podría obtener un buen precio en el mercado de Nueva Orleans. La familia necesitaba dinero. Peter era joven, fuerte, y valía aproximadamente $1,200. La venta fue programada para septiembre. El 23 de agosto de 1846, Peter desapareció. 3 días después, Margaret lo siguió. El ferrocarril subterráneo que atravesaba Virginia era una red de susurros y sombras, de manos confiables que guiaban de un escondite a otro. Margaret no conocía los nombres de las personas que la ayudaron. Le dijeron que no preguntara. Pasó 9 días en el espacio, bajo el suelo de la cocina de una familia cuáquera cerca de Richmond, 11 días en un carro de doble fondo que transportaba barriles de harina por Maryland, y 4 días terroríficos oculta en la bodega de un barco pesquero que la llevó por la bahía de Chesapeake hasta Filadelfia.
Para octubre de 1846 ya estaba en Boston. La ciudad la abrumó. Más gente vivía en una sola calle de Boston que en todo el condado de Nottoway. Los edificios se alzaban 4 y 5 pisos, sus fachadas de ladrillo ennegrecidas por el humo del carbón. Las campanas de las iglesias sonaban constantemente, marcando horas que ella nunca había aprendido a contar. Los blancos pasaban a su lado sin mirarla, un milagro que no podía creer del todo. En Virginia, una mujer negra que caminara sola habría sido detenida, interrogada, posiblemente apresada. En Boston, simplemente era parte de la multitud. Encontró refugio en la casa de huéspedes de la señora Abigail Fletcher, en la ladera norte de Beacon Hill. La señora Fletcher, una viuda de unos 60 años, era una abolicionista comprometida que había convertido su hogar en un santuario para esclavos fugitivos. La casa, un estrecho edificio de ladrillo de 3 pisos, con una chimenea torcida y ventanas que temblaban con el viento, albergaba a 7 residentes permanentes y a un flujo constante de recién llegados. A Margaret le dieron una pequeña habitación en el ático, un colchón relleno de paja y un baúl para sus pertenencias. No poseía nada más que la ropa con la que había llegado. La señora Fletcher le consiguió trabajo como costurera. La pensión mantenía un pequeño taller de sastrería en la planta baja, que recibía encargos de reparación y arreglos de las familias más ricas de la colina. Los dedos de Margaret no habían olvidado su destreza. Podía ajustar un chaleco, dobladillar un vestido o reparar tapicería rasgada con puntadas tan finas que eran casi invisibles. Trabajaba 12 horas al día, a veces 14. Le pagaban 8 centavos por hora, una miseria, pero más dinero del que había tenido jamás. Los demás residentes de la casa se convirtieron en su familia. Estaba Solomon, un hombre de unos 50 años que había escapado de Maryland y ahora trabajaba en los muelles. Había Ruth, apenas de 16 años, que había huido de Carolina del Sur con cicatrices en la espalda de las que nunca hablaba. Estaban Daniel y su esposa, Esther, que habían llevado a sus 2 hijos pequeños al norte y vivían con el terror constante de que los cazadores de esclavos los encontraran. Y estaba el reverendo Joshua Hayes, un hombre negro libre nacido en Massachusetts, que dirigía la Iglesia Metodista Episcopal Africana en Cambridge Street y servía como guardián no oficial de la comunidad. Margaret aprendió rápidamente que la libertad era más complicada de lo que había imaginado. Sí, Massachusetts había abolido la esclavitud décadas atrás. Sí, podía caminar por las calles sin papeles, pero la ley de esclavos fugitivos de 1793 seguía siendo una ley federal, y los cazadores de esclavos aún operaban en Boston, capturando hombres y mujeres que no podían probar su condición de libres y arrastrándolos de nuevo al sur. La ley era ambigua, la prueba de libertad difícil de establecer, y la palabra de una persona negra libre no valía nada en un tribunal frente a la declaración de un cazador de esclavos blanco. Así que la señora Fletcher y el reverendo Hayes habían desarrollado un sistema. Creaban papeles de libertad, documentos que declaraban que una persona había sido manumitida por su dueño o que había nacido libre. Los documentos eran falsificaciones, por supuesto, elaboradas cuidadosamente para parecer auténticas, con firmas falsas, sellos de condado y fechas que precedían a la llegada de la persona a Boston. Las falsificaciones eran caras, requerían una mano experta, acceso a papel de buena calidad, sellos oficiales falsos y la complicidad de empleados capaces de modificar registros si surgían preguntas. Pero valían la pena. Con papeles de libertad, una persona tenía protección legal, aunque fuera frágil. Margaret recibió los suyos en diciembre de 1846. Declaraban que era Margaret Thornhill, una mujer libre de color nacida en Alejandría, Virginia, y manumitida por su dueño, un tal
Thomas Thornhill en 1844. Los papeles costaron 6 meses de salario pagados por adelantado. Los guardaba doblados en una pequeña bolsa de tela que llevaba colgada del cuello, incluso mientras dormía. Durante 7 meses, Margaret vivió en un extraño estado entre el terror y la esperanza. Se despertaba cada mañana sorprendida de seguir siendo libre. Caminaba al mercado con Ruth y se sobresaltaba cada vez que se acercaba un hombre blanco. Aprendió a hablar más abiertamente dentro de la seguridad de la pensión, aunque su voz seguía siendo baja, vacilante. Asistía a la iglesia del reverendo Hayes y escuchaba sermones sobre dignidad y resistencia que la hacían llorar. Escribía cartas a Peter sin saber dónde estaba o si siquiera seguía vivo, y las dejaba sin sellar sobre su pequeño escritorio. Oraciones lanzadas al vacío. La comunidad abolicionista de Boston era fracturada y complicada. Algunos, como la señora Fletcher y el reverendo Hayes, creían en la acción directa: ocultar fugitivos, crear papeles falsos, desafiar abiertamente a los cazadores de esclavos. Otros preferían los desafíos legales y la persuasión moral, trabajando a través de los tribunales y la prensa. La tensión entre estos grupos era constante, y bajo todo ello corría una corriente más profunda de miedo, porque Boston no era tan segura como aparentaba. Los ricos comerciantes de la ciudad dependían del algodón sureño para sus fábricas textiles. Los políticos sabían que antagonizar abiertamente al sur podía tener consecuencias económicas, así que los abolicionistas operaban en una zona gris: tolerados pero no protegidos, notados pero no reconocidos oficialmente. Margaret entendía de una forma que no sabía expresar que su libertad era provisional. Existía solo mientras nadie con poder decidiera cuestionarla. En la primavera de 1847, la señora Fletcher comenzó a ponerse nerviosa. Había oído rumores, susurros de otras casas seguras, advertencias de empleados simpáticos en el juzgado de que alguien estaba investigando la red de falsificación. Un abogado de Virginia había estado haciendo averiguaciones, visitando registros, comparando firmas. Era sutil pero persistente. Se llamaba Edward Crane. La señora Fletcher convocó una reunión a fines de mayo. Solomon, Ruth, Daniel, Esther, Margaret y el reverendo Hayes se reunieron en la sala de la pensión después del anochecer, con las cortinas cerradas. La señora Fletcher estaba junto a la chimenea, con las manos entrelazadas y su voz normalmente firme tensa por la preocupación. «Hay un hombre», dijo, «de Richmond. Está haciendo preguntas sobre papeles de libertad emitidos en los últimos 2 años. Afirma que algunos de los documentos de manumisión son falsificaciones, que las firmas no coinciden con los registros. Tiene contactos. No sé hasta qué nivel, pero lo bastante altos como para que los empleados estén cooperando con él». «¿Qué quiere?», preguntó Solomon. «No lo sé», admitió la señora Fletcher. «Si fuera un simple cazador de esclavos, estaría capturando gente en la calle, pero no lo está haciendo. Está construyendo un caso, documentando discrepancias. Es casi como…» Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. «Es casi como si estuviera buscando pruebas de algo más grande que fugitivos individuales». El reverendo Hayes se inclinó hacia adelante con la mirada aguda. «¿Cree que va tras la red misma?». «Creo», dijo lentamente la señora Fletcher, «que alguien quiere desmantelar toda nuestra operación, y si lo logran, cada persona a la que hemos ayudado, cada conjunto de papeles que hemos creado, quedará invalidado, lo que significa que docenas de personas podrían ser capturadas y enviadas de vuelta al sur». Margaret sintió que el pecho se le apretaba. Instintivamente llevó la mano al saquito que colgaba de su cuello, sintiendo el contorno de sus papeles a través de la tela. Si esos papeles eran declarados falsos, volvería a ser Sara, propiedad, no persona, sujeta a confiscación, a devolución,
a castigo por huir. ¿Qué hacemos?, murmuró Daniel apenas audible. Tenemos cuidado, dijo la señora Fletcher. No creamos nuevos papeles hasta saber más. Mantenemos la cabeza baja, y si ese tal Crane viene a hacer preguntas, no le decimos nada. ¿Entendido? Nada. Todos asintieron, pero Margaret vio el miedo en sus ojos y supo que su propio rostro lo reflejaba. Habían construido algo frágil y precioso allí, una apariencia de libertad, y ahora estaba amenazada. Edward Crane llegó a Boston a principios de septiembre de 1847. La tarde del 12 de septiembre fue inusualmente cálida, el aire cargado de humedad que prometía lluvia, pero nunca cumplía. Margaret trabajaba en el taller de la planta baja, remendando un abrigo para uno de los clientes habituales de la señora Fletcher, cuando la campanilla sobre la puerta sonó. Levantó la vista y vio entrar a un hombre que no reconoció. Era alto, de unos 40 años, con el cabello canoso en las sienes y un rostro que no revelaba nada. Ni calidez ni crueldad, solo una neutralidad profesional. Llevaba un traje negro bien confeccionado, algo polvoriento por el viaje, y bajo el brazo un maletín de cuero. Sus ojos recorrieron la habitación con la eficacia calculada de alguien acostumbrado a reunir información rápidamente. Las manos de Margaret se detuvieron a mitad de una puntada. Algo en él despertó en su cuerpo un miedo primario. Reconocía esa mirada. La había visto antes, en Virginia, en los rostros de capataces y traficantes. Hombres que no veían a los negros como humanos, sino como problemas que resolver, bienes que tasar o amenazas que eliminar. «Buenas tardes», dijo el hombre. Su voz era suave, educada, con el ligero acento del litoral de Virginia. «Busco a la señora Abigail Fletcher. Me dijeron que ella dirige este establecimiento». La señora Fletcher salió del cuarto trasero, secándose las manos en el delantal. «Yo soy la señora Fletcher. ¿En qué puedo ayudarle?» «Mi nombre es Edward Crane», dijo el hombre, inclinando ligeramente la cabeza. «Soy abogado de Richmond. Estoy en Boston por asuntos relacionados con disputas de propiedad y esperaba que pudiera ayudarme con algunas consultas». «¿Qué tipo de consultas?», respondió la señora Fletcher con cortesía contenida. «Estoy investigando la validez de ciertos documentos de manumisión que han aparecido en Virginia en los últimos años», explicó Crane. «Documentos que supuestamente prueban que individuos reclamados como esclavos fugitivos fueron liberados legalmente por sus dueños antes de abandonar el sur. Tengo razones para creer que algunos de estos documentos pueden ser fraudulentos y estoy intentando rastrear su origen». El corazón de Margaret latía con tanta fuerza que pensó que podría romperle el pecho. Mantuvo la vista fija en su costura, pero las manos le temblaban. Sintió la mirada de Crane recorrerla, una rápida evaluación antes de volver a centrarse en la señora Fletcher. «Me temo que no puedo ayudarle», dijo la señora Fletcher con calma. «Dirijo una pensión y un taller de costura. No me involucro en asuntos legales». «Por supuesto», respondió Crane, con un tono que sugería que no le creía ni una palabra. «Pero tal vez sepa que varios residentes de este establecimiento poseen documentos de manumisión. Solo intento verificar su autenticidad. Seguro comprende que el tema de los papeles de libertad falsos es grave. Socava los derechos legales de los propietarios y crea caos en los registros de varios estados». «Si tiene quejas legales específicas», replicó fríamente la señora Fletcher, «le sugiero que las presente ante las autoridades competentes. Ahora, si me disculpa, tengo trabajo». Crane sonrió, una sonrisa delgada y sin humor. «Aprecio su tiempo, señora Fletcher. Me hospedo en el Hotel Parker House, por si recuerda algo que pudiera ser útil. Buen día». Se giró para marcharse, pero se detuvo en la puerta y miró directamente a Margaret. «¿Y usted, señorita?».
¿Cómo se llama? La garganta de Margaret se cerró. Todo su instinto gritaba que respondiera de inmediato, que mostrara sumisión, que obedeciera sin vacilar. Pero la señora Fletcher dio un paso al frente, colocándose entre Margaret y Crane. Las jóvenes que trabajan para mí no están obligadas a responder preguntas de extraños, dijo con firmeza. Buen día, señor Crane. Los ojos de Crane se detuvieron en Margaret un instante más. Luego asintió levemente y se marchó. En cuanto la puerta se cerró, las manos de Margaret comenzaron a temblar tan violentamente que dejó caer la aguja. Ruth, que observaba desde el fondo, corrió a ponerle una mano en el hombro. La señora Fletcher cerró la puerta con llave y corrió las cortinas. Él lo sabe, susurró Margaret. Sabe sobre los papeles. Lo sospecha, la corrigió la señora Fletcher, pero la sospecha no es prueba. Aún así, esto es peor de lo que pensaba. No solo está investigando, está cazando. Esa noche, el reverendo Hayes fue a la pensión y se reunió en privado con la señora Fletcher. Margaret estaba arriba, en su habitación del ático, incapaz de concentrarse. No dejaba de revivir el momento, los ojos de Crane sobre ella, su pregunta suspendida en el aire, y la forma en que cada célula de su cuerpo quería someterse, responder, complacer. El hecho de que no hablara, de que la señora Fletcher interviniera, se sentía como una victoria y un milagro que apenas podía creer. Alrededor de las 10, la señora Fletcher y el reverendo Hayes llamaron a todos al salón. El rostro del reverendo era grave. Hemos estado haciendo averiguaciones sobre Edward Crane, dijo Hayes. Es exactamente lo que dijo ser, un abogado de Richmond especializado en leyes de propiedad, lo que en este caso significa leyes sobre personas esclavizadas. Pero esto es lo que no les contó. No está trabajando solo. Ha sido contratado por un consorcio de hacendados de Virginia que creen que la red de documentos falsificados les está costando miles de dólares en propiedad perdida. Quieren desmantelarla y que todos los involucrados sean procesados. ¿Pueden hacer eso?, preguntó Daniel. ¿Pueden procesar a gente en Massachusetts por ayudar a fugitivos? Es complicado, respondió Hayes. Massachusetts tiene leyes de libertad personal que dificultan la aplicación de la ley de esclavos fugitivos, pero falsificar documentos legales es un delito, incluso aquí. Y si Crane logra probar que hay bostonianos prominentes involucrados en la red de falsificación, personas con dinero y prestigio social, podrá crear suficiente escándalo para cerrar toda la operación mediante presión pública y acciones legales. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó Solomon con voz ronca de ira. Nos protegemos unos a otros, dijo la señora Fletcher. Nadie admite nada. Nadie muestra sus papeles a menos que la ley lo exija. Y si Crane vuelve, no le hablen. No respondan a sus preguntas. Vengan a buscarme a mí o al reverendo Hayes inmediatamente. Esa noche, Margaret permaneció despierta, mirando el techo. Escuchaba ratas rascando las paredes, el viento sacudiendo las tejas sueltas del techo y el llanto lejano de un bebé en una casa vecina. Pensó en Peter. Se preguntó dónde estaría, si seguía vivo. Pensó en la plantación Hardwick, en la forma en que Isaac Hardwick la miraba a veces, como si fuera un mueble que podía mover o desechar a su antojo. Pensó en el momento de esa tarde en el taller, cuando cada instinto le gritaba que obedeciera, que se sometiera, que se hiciera pequeña e invisible, y pensó en la señora Fletcher poniéndose entre ella y Crane, creando una barrera con su propio cuerpo, con su propia voz, una mujer blanca afirmando que Margaret tenía derecho a no responder. Era algo tan pequeño, pero se sentía inmenso, una grieta en el muro de sumisión absoluta tras el que había vivido 23 años. Durante los 2 días siguientes, Edward Crane estaba en todas partes.
Visitó el juzgado, examinando los registros de manumisión. Habló con empleados del ayuntamiento, comparando firmas y fechas. Asistió a una reunión de la Sociedad Antiesclavista de Massachusetts y se sentó al fondo tomando notas. Fue visto en Cambridge Street, cerca de la iglesia del reverendo Hayes. Cenó en el Hotel Parker House y conversó con otros huéspedes sobre el problema de los fugitivos. Era metódico, paciente y despiadado. El 14 de septiembre regresó a la pensión de la señora Fletcher. Era temprano en la tarde. Margaret estaba arriba en su habitación, trabajando a la luz de una lámpara en el arreglo de un vestido. Escuchó los golpes en la puerta, escuchó a la señora Fletcher abrir, el murmullo bajo de las voces. Luego, los pasos subiendo por las escaleras, pesados, deliberados. La señora Fletcher apareció en el umbral, con el rostro pálido. «El señor Crane está aquí», dijo. «Insiste en hablar contigo específicamente. Dice que tiene preguntas sobre tus documentos de manumisión». Margaret sintió que el estómago se le hundía. «No tengo que hablar con él». «No», asintió la señora Fletcher. «No tienes que hacerlo, pero ha amenazado con presentar una denuncia formal ante el alguacil de la ciudad, alegando que albergo esclavos fugitivos con documentación fraudulenta. Si lo hace, habrá una investigación oficial». No terminó la frase, pero Margaret entendió. Una investigación expondría toda la red. Docenas de personas correrían peligro. «¿Qué hago?». La señora Fletcher vaciló y luego dijo en voz baja: «Estaré contigo. El reverendo Hayes viene en camino. Pero, Margaret, ten cuidado con lo que dices. No des información voluntariamente. Y si pide ver tus papeles, dile que necesitas consultar con un abogado antes». Margaret siguió a la señora Fletcher escaleras abajo, con las piernas temblorosas como agua. Edward Crane estaba de pie en la sala, recortado contra la luz de la ventana. Se volvió al verla entrar y su expresión era inescrutable. «Señorita Thornhill», dijo con un tono casi cordial, «gracias por recibirme. Seré breve. He estado revisando los registros de manumisión de Alejandría, Virginia, y he encontrado algunas irregularidades. Sus papeles afirman que fue liberada por Thomas Thornhill en 1844, pero no encuentro registro de ningún Thomas Thornhill con propiedades en Alejandría durante ese periodo. De hecho, no hay registro de nadie con ese nombre en todo el condado». Margaret no dijo nada. Tenía la boca seca, el pulso acelerado. Sentía el peso de los papeles sobre su pecho, que de pronto ya no parecían protección, sino evidencia de un crimen. «Ahora bien», continuó Crane, «es posible que haya una explicación simple. Los registros en Virginia no son perfectos. Tal vez el señor Thornhill vivía en un condado vecino, o quizás los documentos se archivaron en el lugar equivocado. Pero necesito verificar esos detalles, y para hacerlo debo examinar sus papeles directamente. ¿Estaría dispuesta a entregarlos para su inspección?». La señora Fletcher dio un paso al frente. «Señor Crane, como ya le he dicho». «No le estoy preguntando a usted, señora Fletcher», interrumpió Crane, con un tono que se endureció levemente. «Le estoy preguntando a la señorita Thornhill. Es una pregunta simple. ¿Proporcionará sus papeles de manumisión para su verificación o no?». Ese era el momento. El instante se cristalizó con terrible claridad. Si Margaret entregaba los papeles, Crane probaría que eran falsos. Sería declarada fugitiva, sujeta a arresto y devuelta a Virginia. Pero si se negaba, Crane tomaría esa negativa como prueba de culpabilidad y ampliaría su investigación, poniendo en peligro a todos los de la red. Margaret miró el rostro de Crane, la fría certeza en sus ojos, la forma en que mantenía las manos entrelazadas tras la espalda, irradiando autoridad y expectativa. Cada fibra de su ser, cada lección aprendida a lo largo de 23 años de supervivencia, le gritaba que obedeciera, que entregara los papeles, que bajara la mirada
y se sometiera. Y entonces, desde algún lugar profundo dentro de ella, habló una voz diferente. Una voz que recordaba a la señora Fletcher interponiéndose entre ella y el peligro. Una voz que recordaba los sermones del reverendo Hayes sobre la dignidad. Una voz que susurró: «Ya no estás en Virginia». Margaret levantó la barbilla y miró directamente a los ojos de Edward Crane, algo que jamás en su vida había hecho con un hombre blanco que tuviera poder sobre ella. «No», dijo. Su voz temblaba, pero era clara. «No lo haré». La habitación quedó en un silencio absoluto. Los ojos de la señora Fletcher se abrieron de par en par. La expresión de Crane cambió. Una chispa de sorpresa cruzó su rostro antes de transformarse en fría ira. «Perdón». Su voz era peligrosamente baja. «Dije que no», repitió Margaret. Su corazón latía tan fuerte que creyó que se desmayaría, pero mantuvo la mirada fija en él. «No tengo que mostrarle nada. Esto es Massachusetts. Soy una mujer libre, y usted no tiene autoridad sobre mí aquí». Durante un largo y terrible momento, Crane simplemente la observó. Margaret vio el cálculo en sus ojos. Estaba evaluando sus opciones, decidiendo cómo responder a algo que claramente no había anticipado. Una mujer negra, una exesclava, negándose a obedecer una orden directa de un hombre blanco. Era algo sin precedentes. Era revolucionario. Era peligroso. Y justo cuando pensábamos que entendíamos los riesgos que Margaret corría, las siguientes palabras de Edward Crane revelaron que esta confrontación era mucho más peligrosa que unos simples documentos falsos. Si esta historia te tiene tan atrapado como a mí, pulsa me gusta para ayudar a que más personas descubran estos momentos ocultos de resistencia en la historia estadounidense. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte otra historia como esta. Ahora veamos qué reveló Crane después, porque lo que Margaret no sabía era que su negativa acababa de convertirla en la clave para desentrañar una conspiración que se extendía mucho más allá de Boston. La expresión de Crane cambió, y cuando volvió a hablar, su voz tenía un nuevo filo. No era ira, era algo más frío. Cálculo. «Muy bien, señorita Thornhill», dijo lentamente. «Ha dejado clara su posición, pero permítame dejar clara la mía. No estoy simplemente investigando papeles falsificados. Estoy investigando una conspiración criminal que implica la falsificación de documentos legales, la corrupción deliberada de registros públicos y la participación de personas en cargos de confianza, escribanos, notarios e incluso jueces. Esta red ha estado operando durante años y ha defraudado a propietarios legítimos de decenas de miles de dólares». Comenzó a caminar por la habitación con las manos aún entrelazadas detrás de la espalda. «Ya tengo pruebas. Tengo testimonios de testigos que pueden vincular esta pensión con la operación de falsificación. Tengo muestras de documentos falsos y expertos en caligrafía que pueden demostrar que fueron creados por la misma persona. Lo que aún no tengo es prueba de quién está financiando esta operación, porque alguien está pagando por el papel de calidad, los sellos oficiales, los empleados sobornados. Alguien con dinero e influencia está respaldando esta red». Se detuvo y miró directamente a la señora Fletcher. «Y creo que usted sabe quién es esa persona». El rostro de la señora Fletcher permaneció cuidadosamente neutral, pero Margaret vio cómo sus manos se aferraban con fuerza al respaldo de una silla. «No sé de qué está hablando». «Creo que sí lo sabe», dijo Crane. «Y le diré lo que me preocupa, señora Fletcher. Soy un hombre razonable. Entiendo que hay opiniones diferentes sobre la institución de la esclavitud, y no me interesa arrastrar a cada fugitivo de vuelta al sur. Sería poco práctico y, francamente, nada rentable. Lo que me interesa es la conspiración, porque si puedo probar que bostonianos ricos y prominentes están implicados en actividades criminales, eso es un escándalo.
Es una historia que los periódicos devorarán. Eso es influencia. ¿Influencia para qué?, preguntó el reverendo Hayes, que había llegado sin hacer ruido y ahora estaba de pie en el umbral, su alta figura bloqueando la entrada. Crane se volvió hacia él sin sorpresa. Reverendo Hayes, me preguntaba cuándo se uniría a nosotros. Para responder a su pregunta, influencia para negociar. Los hacendados de Virginia que me contrataron no quieren un juicio público. Los juicios son caros, impredecibles y atraen la atención de abolicionistas radicales que complican la vida de todos. Lo que quieren es que esta red de falsificación deje de operar, y están dispuestos a hacer ciertas concesiones si eso ocurre discretamente. ¿Qué tipo de concesiones? La voz de Hayes era contenida. Del tipo en que nadie es procesado, respondió Crane. Del tipo en que las personas que actualmente poseen papeles falsos pueden conservarlos sin preguntas. Del tipo en que todos salen de esto con su libertad intacta, siempre y cuando la red se desmantele y los nombres de quienes la financian me sean entregados confidencialmente. Margaret sintió náuseas. Esto no se trataba solo de sus papeles, ni de la pensión de la señora Fletcher. Crane intentaba destruir todo el ferrocarril subterráneo, obligándolos a traicionar a sus propios aliados. Nos está pidiendo que nos convirtamos en informantes, dijo Hayes con frialdad. Les estoy ofreciendo una salida, corrigió Crane, porque la alternativa es que lleve las pruebas que tengo al alguacil de la ciudad mañana por la mañana, y lo haremos por las malas, arrestos, juicios, publicidad, y le prometo, reverendo, que cuando los periódicos se apoderen de esta historia, la indignación pública hará imposible que alguien los proteja. Los comerciantes de Boston dependen del algodón sureño. Los políticos de la ciudad saben que no pueden permitirse antagonizar abiertamente al sur. Si esto se convierte en un escándalo, descubrirán que su apoyo desaparece muy rápido. Dejó que sus palabras calaran y luego continuó. Pero no tiene por qué ser así. Denme los nombres. Díganme quién ha estado financiando la operación y volveré a Richmond a decirles a mis clientes que la red ha sido neutralizada. Todos ganan. Excepto las personas que nos ayudaron, dijo la señora Fletcher en voz baja. Las personas que arriesgaron su seguridad y su reputación por hacer lo que creían correcto. Nos está pidiendo que las destruyamos. Les estoy pidiendo que tomen una decisión, respondió Crane. Proteger a un puñado de benefactores ricos o proteger a decenas de fugitivos que viven libres en Boston. No pueden tener ambas cosas. Les doy hasta mañana por la tarde para decidir. Después de eso, acudiré a las autoridades con lo que tengo. Tomó su sombrero de la mesa lateral y se dirigió a la puerta. Luego se detuvo y miró hacia Margaret. Me ha sorprendido esta noche, señorita Thornhill. Sinceramente, no esperaba que se negara. Fue valiente, insensato, pero valiente. Espero, por su bien, que sus aliados aquí sean lo bastante prácticos como para tomar la decisión correcta, porque si no lo hacen, ese valor suyo no significará mucho cuando esté en un barco de regreso a Virginia. Se fue. La puerta se cerró detrás de él con un suave clic que sonó como un disparo en la habitación silenciosa. Las siguientes horas fueron las más largas de la vida de Margaret. La señora Fletcher, el reverendo Hayes y dos abolicionistas prominentes, un abogado llamado Samuel Hutchinson y un rico comerciante llamado Thomas Wainwright, se reunieron en la sala de la pensión y discutieron en voces bajas y tensas, mientras Margaret y los demás residentes esperaban arriba. Margaret estaba sentada en su cama, incapaz de moverse, incapaz de pensar con claridad. Ruth se sentó a su lado, sosteniéndole la mano. Desde abajo podían escuchar el subir y bajar de las voces, el barítono profundo de Hayes, las protestas agudas de la señora Fletcher, el tono medido del abogado. «Están decidiendo nuestro destino», susurró Ruth, como si fuéramos propiedad otra vez.
solo que de otra forma. Margaret entendió lo que quería decir. Por todo el discurso sobre libertad y dignidad, en ese momento volvían a ser problemas que otros debían resolver, bienes que proteger o sacrificar según la conveniencia del momento. Cerca de la medianoche, el reverendo Hayes subió las escaleras. Su rostro estaba demacrado, los ojos enrojecidos por el cansancio. Se sentó pesadamente en la silla junto al pequeño escritorio de Margaret. Hemos tomado una decisión, dijo en voz baja. No vamos a darle a Crane los nombres que quiere. No podemos traicionar a las personas que nos han ayudado. Eso destruiría toda la red, no solo aquí, sino en Filadelfia, Nueva York, en todas partes. Si le damos esos nombres, los usará como palanca contra otras operaciones y todo el sistema colapsará. Entonces, ¿qué pasará con nosotros?, preguntó Margaret. Su voz le sonó lejana incluso a ella misma. Samuel Hutchinson presentará mañana a primera hora una solicitud judicial, argumentando que Crane no tiene legitimidad legal para examinar tus papeles sin una orden y que la ciudad no tiene obligación de ayudar a Virginia a hacer cumplir sus leyes esclavistas. No es un argumento sólido, pero nos dará tiempo. Mientras tanto, Thomas Wainwright está contactando con sus aliados en la legislatura estatal para ver si podemos aplicar presión política. Tal vez convencer al alguacil de la ciudad de que retrase cualquier investigación. Pero eso no resuelve el problema, dijo Ruth. No, admitió Hayes. No lo resuelve. Por eso también estamos preparando un plan para mover a la gente si es necesario. Tenemos contactos en Canadá y en el norte del estado de Nueva York. Si las cosas se ponen mal, podemos sacarte de aquí. No quiero huir otra vez, dijo Margaret en voz baja. Las palabras la sorprendieron. No había planeado decirlas. Acabo de llegar. Recién empecé a sentir que tal vez podía tener una vida. Y ahora me dicen que tengo que huir otra vez, esconderme otra vez, porque un hombre de Virginia decidió que no tengo derecho a ser libre. Hayes se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas y las manos entrelazadas. Lo sé que no es justo, sé que no deberías tener que huir. Pero, Margaret, debes entender algo. Lo que hiciste esta noche, negarte a Crane, mirarlo a los ojos, fue importante, fue poderoso, pero también fue peligroso, porque hombres como Crane no olvidan ser desafiados, especialmente por alguien a quien consideran inferior. Ahora irá tras ti específicamente. Te has convertido en un símbolo para él, un desafío a su autoridad. Entonces debería haberle entregado los papeles, dijo Margaret. Dejar que me mandara de vuelta. No, respondió firmemente Hayes. Hiciste lo correcto, pero hacer lo correcto no siempre te mantiene a salvo. Esa es la tragedia del mundo en que vivimos. Se levantó, fue hacia la pequeña ventana y miró la calle oscura debajo. Hay algo más que debes saber. Thomas Wainwright nos contó algo esta noche que cambia la situación. Ha estado preguntando por Crane, haciendo averiguaciones discretas entre sus contactos comerciales, y descubrió que Crane no trabaja solo para los hacendados de Virginia. También trabaja para alguien aquí, en Boston. El estómago de Margaret se hundió. ¿Quién? Aún no lo sabemos, respondió Hayes, pero alguien con influencia quería que esta investigación ocurriera, alguien que se beneficia de desmantelar la red abolicionista. Wainwright cree que podría estar relacionado con las fábricas textiles. Hay dueños de molinos preocupados de que la agitación antiesclavista interrumpa su suministro de algodón del sur. Quieren mantener a los abolicionistas bajo control, y destruir el ferrocarril subterráneo sería una forma de lograrlo. Entonces estamos luchando también contra gente de aquí, dijo Ruth en voz baja. No solo contra Crane. Sí, respondió Hayes, lo que significa que debemos tener muchísimo cuidado con quién confiamos. A la mañana siguiente, el 15 de septiembre, Samuel Hutchinson presentó su solicitud ante el Tribunal Superior de Massachusetts.
Al mediodía, la noticia se había extendido por toda la comunidad abolicionista, y una pequeña multitud se había reunido frente al juzgado, simpatizantes mostrando solidaridad, curiosos buscando espectáculo, y algunos observadores hostiles dejando claro que creían que los esclavos fugitivos debían ser devueltos a sus legítimos dueños. Margaret se quedó en la pensión, temerosa de salir. La señora Fletcher mantuvo el taller cerrado, las puertas con llave, las cortinas corridas. Esperaron. A las 3 llegó un mensajero con noticias. El juez había denegado la solicitud, declarando que, aunque Massachusetts no tenía obligación de ayudar en la captura de esclavos fugitivos, la investigación de Crane sobre falsificación de documentos era una investigación legal legítima. Crane estaba autorizado a solicitar el examen de los documentos de manumisión sospechosos, y si las personas en cuestión se negaban a cooperar, él podría solicitar una orden de arresto por posesión de documentos falsificados. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó la señora Fletcher al mensajero. Soy un joven del despacho del señor Hutchinson, respondió el empleado. Crane ya está en la oficina del alguacil solicitando las órdenes. El señor Hutchinson cree que se emitirán a más tardar mañana por la mañana. Cuando el mensajero se fue, la señora Fletcher reunió a todos en la sala. Su rostro estaba pálido pero sereno. Se nos acabó el tiempo, dijo. Si se emiten esas órdenes, cualquiera que tenga papeles dudosos será arrestado. Los alguaciles registrarán esta casa. Encontrarán nuestros materiales, los documentos en blanco, los sellos, todo, y usarán eso como prueba para procesar no solo a mí, sino a todos los que nos han ayudado. Debemos destruir las pruebas. Eso no será suficiente, dijo Solomon. Una vez que arresten a alguien y examinen sus papeles, añadió el reverendo Hayes, podrán demostrar la falsificación, la caligrafía, las inconsistencias en los registros. Crane ya tiene esas pruebas. «¿Entonces qué hacemos?», preguntó Daniel con voz tensa de miedo. «¿Esperar a que vengan por nosotros?». Hubo un largo silencio. Luego Margaret habló, con voz baja pero firme. «Iré a hablar con él». Todos se volvieron hacia ella. «Margaret, no», empezó la señora Fletcher. «Él quiere los nombres, ¿verdad?», dijo Margaret. «Quiere saber quién financia la red. Pues le diré que se los daré, si abandona la investigación y deja a los demás en paz». «Tú no sabes los nombres», señaló Hayes. «Él no lo sabe», respondió Margaret. «Y aunque sospeche que miento, eso nos dará tiempo. Quizás el señor Hutchinson logre algo o los contactos políticos del señor Wainwright surtan efecto». «¿Y cuando Crane se dé cuenta de que no tienes información real?», preguntó la señora Fletcher. «¿Qué pasará entonces?». Margaret la miró a los ojos. «Entonces, supongo que estaremos en el mismo lugar en el que ya estamos, pero al menos lo habré intentado». Ruth tomó la mano de Margaret. «No lo hagas. Dijiste tú misma que no querías volverte pequeña otra vez. Esto es solo otra forma de someterte, ofrecerte para protegernos». «No es lo mismo», dijo Margaret, aunque no estaba del todo segura de que fuera verdad. Cuando me negué a mostrarle mis papeles, se trataba de no dejarle quitarme mi dignidad. Esto se trata de decidir qué hacer con el poco poder que tengo. Eso no es sumisión, es estrategia. Hayes la observó un largo momento. «¿Hablas en serio?». «Sí». Intercambió una mirada con la señora Fletcher, que parecía dividida. Finalmente, Hayes asintió lentamente. «De acuerdo, pero lo haremos con cuidado. Iré contigo. Nos reuniremos con Crane en un lugar público, el comedor del hotel, con testigos, y no le das ninguna información real. Solo negocias, ganas tiempo». Esa noche, Margaret y el reverendo Hayes caminaron hasta el hotel Parker House. El cielo estaba nublado, amenazando lluvia. Las farolas de gas de Beacon Hill parpadeaban en la creciente oscuridad, proyectando largas sombras sobre las calles adoquinadas. Margaret llevaba su mejor vestido,
un sencillo traje de algodón gris que la señora Fletcher le había ayudado a arreglar meses atrás. Sus papeles seguían en la pequeña bolsa alrededor de su cuello, un peso al que ya casi se había acostumbrado. El Parker House era uno de los hoteles más elegantes de Boston, un edificio imponente con pisos de mármol y candelabros de cristal. Margaret nunca había estado en un lugar así. El portero les lanzó una mirada recelosa, pero no les impidió entrar. Hayes preguntó por el señor Crane en la recepción y un botones fue enviado a su habitación. Esperaron en el vestíbulo. Las manos de Margaret temblaban, así que las entrelazó con fuerza. Hayes estaba a su lado, una presencia tranquilizadora. «Pase lo que pase», dijo Hayes en voz baja. «Recuerda que no tienes que tenerle miedo. Sé que es fácil para mí decirlo. Nací libre. No viví lo que tú viviste, pero quiero que recuerdes algo. Ya hiciste lo más difícil. Ya le dijiste que no una vez. Todo lo que venga después son solo detalles». Antes de que Margaret pudiera responder, Edward Crane apareció en lo alto de la gran escalera. Descendió lentamente, su rostro impenetrable. Al llegar, hizo una ligera inclinación de cabeza. «Señorita Thornhill, reverendo Hayes, qué inesperado. ¿Hablamos en un lugar más privado?» «El comedor estará bien», dijo Hayes con firmeza. «Un lugar público». Crane sonrió levemente. «Por supuesto, entiendo. Por aquí, por favor». Los condujo al comedor del hotel, un amplio salón con manteles blancos y camareros vestidos de gala. A esa hora solo estaba medio lleno. Crane eligió una mesa en la parte trasera, alejada de los demás comensales, pero aún visible desde el salón. Se sentaron. Un camarero se acercó y Crane pidió café. Margaret y Hayes lo rechazaron. «Entonces», dijo Crane cuando el camarero se retiró, «¿a qué debo el placer?» Margaret respiró hondo. «Quiero hacer un trato». «La escucho». Dijo que quería los nombres de las personas que financian la red de falsificación. «Puedo dárselos». La expresión de Crane no cambió, pero Margaret vio un destello de interés en sus ojos. «¿Ah, sí? Pero tengo condiciones», continuó Margaret. «Usted abandona la investigación, no solicita órdenes, no confisca papeles y se marcha de Boston». «Vaya lista de condiciones», dijo Crane. «¿Qué le hace pensar que está en posición de negociar?» «Porque si me arresta e intenta probar que mis papeles son falsos, le llevará tiempo. Tendrá que pasar por los tribunales y el señor Hutchinson luchará contra usted en cada paso. Podría tardar semanas, quizá meses, y en ese tiempo las personas a las que usted realmente busca, las que tienen dinero e influencia, cubrirán sus huellas, destruirán pruebas, no conseguirá nada. Pero si me da los nombres ahora», dijo Crane lentamente, «puedo actuar rápido antes de que tengan tiempo de prepararse». «¿Ese es su argumento?» «Sí». Crane se recostó en su silla, observándola detenidamente. El camarero regresó con su café y él tomó un sorbo antes de hablar. «Es una oferta inteligente», dijo, «pero tengo algunas preguntas. Primero, ¿cómo sé que realmente tienes la información que dices tener? Eres una costurera que lleva menos de un año en Boston. ¿Por qué alguien confiaría en ti con el tipo de información delicada que estoy buscando?» «La gente habla a mi alrededor», improvisó Margaret. «Creen que, porque soy callada, no presto atención. Pero escucho cosas, nombres, lugares, quién se reúne con quién». «Ya veo», respondió Crane. «Segunda pregunta. ¿Por qué debería confiar en que realmente me darás información verdadera una vez que acepte detener la investigación? ¿Qué me impide que me des nombres falsos?» «Puede verificar los nombres antes de irse de la ciudad», dijo Margaret. «Revise sus conexiones, sus finanzas. Si miento, lo sabrá enseguida y podrá romper el trato». Crane asintió lentamente. «Lógico, pero aquí está mi problema, señorita Thornhill. Aunque creyera que tiene información, no estoy seguro de querer hacer este trato. Verá,
Mis clientes en Virginia quieren que esta red sea destruida, sí, pero también quieren que se dé un ejemplo. Quieren que la gente entienda que hay consecuencias por ayudar a esclavos fugitivos, por falsificar documentos legales, por socavar la institución de la esclavitud. Y usted se ha vuelto bastante simbólica en ese sentido. La fugitiva que se negó a cooperar, la que se atrevió a desafiar una orden directa de un hombre blanco. Mis clientes estarían muy interesados en verla regresar a Virginia para enfrentar las consecuencias de su huida. Margaret sintió hielo en las venas. Había ido a esa reunión con la esperanza de negociar, pero ahora comprendía que Crane ya había decidido su destino. No era una negociación, era un juego. Él disfrutaba viéndola sufrir. El reverendo Hayes se inclinó hacia adelante, su voz firme y dura. Si le pone una mano encima, Crane, haré que todos los periódicos de Boston lo sepan. La prensa abolicionista devorará esta historia. Tendrá disturbios fuera de su hotel. ¿Ah, sí?, respondió Crane con suavidad. ¿O tendré el apoyo de los comerciantes y políticos de Boston que están hartos de que los abolicionistas radicales perturben el comercio? No sobreestime su apoyo, reverendo. Massachusetts podrá haber abolido la esclavitud, pero eso no significa que sus ciudadanos estén dispuestos a sacrificar su sustento para proteger fugitivos. Tomó otro sorbo de café. Pero no soy un hombre irrazonable. Le haré una contraoferta, señorita Thornhill. Usted me da los nombres ahora mismo, esta noche, y le prometo no buscar su arresto. Me enfocaré en los falsificadores y financiadores, no en los fugitivos. Usted sigue libre. Sus amigos en la pensión siguen libres. Todos ganan, excepto los que se han beneficiado de esta conspiración criminal. La mente de Margaret se aceleró. No tenía ningún nombre que darle, pero si lo admitía ahora, él sabría que estaba mintiendo y avanzaría con las órdenes de arresto de inmediato. Necesitaba ganar tiempo, pero no podía pensar en una manera de hacerlo sin que sonara exactamente a lo que era: desesperación. En medio del silencio, una nueva voz habló. El nombre que busca es el mío. Margaret se giró sorprendida. Thomas Wainwright estaba de pie junto a la mesa. El acaudalado comerciante de unos 50 años, con cabello gris y el porte seguro de quien está acostumbrado al poder, vestía un traje costoso y se movía con tranquila autoridad. Crane lo miró con sorpresa. Señor Wainwright, he oído hablar de usted, por supuesto. ¿A qué debo el honor? Yo soy quien financia la red de falsificación, dijo Wainwright con calma. Sacó una silla y se sentó sin esperar invitación. He estado aportando el dinero para los suministros, sobornando empleados, pagando asistencia legal cuando ha sido necesario. Si quiere procesar a alguien, procésame a mí. Deje en paz a la señorita Thornhill y a los demás. Los ojos de Crane se entrecerraron. Muy noble de su parte, señor Wainwright, pero no estoy seguro de creerle. ¿Por qué un comerciante respetado se involucraría en algo así? Porque tengo conciencia, respondió Wainwright, y porque puedo permitírmelo. Tiene razón en que muchos comerciantes de Boston dependen del algodón del sur, pero no todos. Yo hice mi fortuna con el comercio marítimo con Europa y Asia. No necesito el negocio del sur, lo que significa que tengo la libertad de actuar según mis principios. Incluso si le creyera, dijo Crane, lo cual no estoy seguro de hacer. Procesarlo a usted presenta ciertas complicaciones. Tiene influencia, amigos poderosos. Sería difícil que los cargos prosperaran. Quizás, respondió Wainwright, pero también sería algo muy público, muy desordenado. El tipo de escándalo que atrae la atención de los abolicionistas radicales, como mencionó el reverendo Hayes. El tipo de publicidad que podría incomodar a sus clientes en Virginia. Después de todo, ellos lo contrataron para cerrar la red discretamente, ¿no es así? No para iniciar una guerra pública entre la comunidad empresarial de Boston y la clase terrateniente de Virginia.
Crane guardó silencio durante un largo momento. Margaret pudo ver el cálculo en sus ojos, sopesando riesgos, midiendo posibilidades, decidiendo si Wainwright estaba mintiendo o decía la verdad. Finalmente, Crane habló. ¿Qué está proponiendo? Propongo que ya ha cumplido su misión, dijo Wainwright. La red está comprometida. Cerraremos la operación de falsificación. No habrá más papeles falsos ni empleados sobornados. A cambio, usted se marcha y les informa a sus clientes que ha neutralizado la amenaza, sin arrestos, sin juicios, sin publicidad. Todos se retiran en silencio. ¿Y los fugitivos que ya están aquí, los que tienen papeles falsos?, preguntó Crane. Ellos los conservan, respondió Wainwright. Ya ha dejado claro su punto. La red se cierra, pero las personas que ya son libres permanecen libres. Ese es el trato. Crane tamborileó los dedos sobre la mesa, pensando. Finalmente dijo, necesito pruebas de que realmente está involucrado en esta red. No aceptaré solo su palabra. Wainwright metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un documento doblado. Lo colocó sobre la mesa. Esto es un recibo de pago a un impresor en Filadelfia por papel especial y sellos oficiales. Tiene fecha de hace 6 meses y está firmado por mí. También existen registros de los pagos que he hecho a ciertos empleados del registro del condado, continuó Wainwright. Puedo entregárselos si es necesario. Verá que las fechas y las cantidades coinciden con la emisión de los documentos de manumisión cuestionados. Crane tomó el recibo, lo examinó detenidamente, luego lo dobló y lo guardó en el bolsillo de su chaqueta. Muy bien, dijo con calma. Aceptaré su oferta, con una condición. Quiero una declaración por escrito en la que admita su participación. No será de carácter público, sino como garantía. Si descubro que la red sigue operando después de que deje Boston, usaré esa declaración para procesarlo. Wainwright vaciló un instante, luego asintió. De acuerdo. Bien, respondió Crane. Haré que mi abogado redacte la declaración. La firmará mañana por la mañana y por la tarde tomaré el tren de regreso a Richmond. Se puso de pie, dejando dinero sobre la mesa por el café que apenas había tocado. Miró a Margaret y por un momento fugaz, algo parecido a un respeto forzado, brilló en su rostro. Tiene amigos interesantes, señorita Thornhill, más leales de lo que esperaba. Atesore esa lealtad. Es algo raro en este mundo. Y se marchó. Tras su partida, los tres permanecieron en silencio durante varios minutos. Margaret sentía que no podía respirar bien, como si el corsé que no llevaba puesto se hubiera apretado de repente alrededor de su pecho. Finalmente logró hablar. ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué le daría esa declaración? Porque alguien tenía que hacerlo, respondió Wainwright sencillamente. Y yo estoy en posición de asumir el riesgo. Tengo dinero, abogados, contactos políticos. Si Crane intenta usar esa declaración contra mí, puedo defenderme. Tú no podrías. La señora Fletcher tampoco. Así que hice lo que debía hacerse. Pero está destruyendo la red, dijo el reverendo Hayes en voz baja. Sin la posibilidad de crear nuevos papeles, no podremos ayudar a nadie más que venga al norte. Lo sé, respondió Wainwright, y por primera vez su compostura se resquebrajó ligeramente. Lo sé, pero ya estábamos comprometidos. Crane tenía suficientes pruebas para cerrarnos de todos modos. Al menos de esta forma protegemos a las personas que ya están aquí. Y quizá con el tiempo podamos reconstruir con más cuidado, con mejor seguridad. Margaret bajó la vista hacia sus manos. Debería haberse sentido aliviada. Estaba a salvo, al menos por ahora. Crane se iría, pero en su lugar sentía un vacío, porque Wainwright tenía razón. Se habían salvado sacrificando el futuro. Cada persona que podría haber huido al norte en los próximos meses, cada familia que habría necesitado esos documentos falsos, ahora no tendría esa oportunidad. No es justo, dijo en voz baja. No, asintió Wainwright. No lo es.
pero la justicia es un lujo que no siempre podemos permitirnos. Salieron juntos del hotel. Afuera, la lluvia amenazada al fin había comenzado. Una llovizna ligera que hacía brillar los adoquines mojados. Margaret caminaba entre Hayes y Wainwright, sus pasos resonando en las calles vacías. Cuando llegaron a la pensión, la señora Fletcher los esperaba ansiosa. Le contaron todo. Ella escuchó en silencio, con el rostro pálido. Cuando terminaron, se dejó caer pesadamente en una silla. Sabía que este día llegaría tarde o temprano, dijo. Solo esperaba que fuera más tarde, que tuviéramos más tiempo. Encontraremos una solución, dijo Hayes. Esto no es el final. Pero Margaret oyó la duda en su voz y comprendió que tal vez sí era el final, al menos de esta versión de la red. Habían ganado una batalla, pero la guerra estaba lejos de terminar. Esa noche, Margaret volvió a quedarse despierta, escuchando la lluvia golpear el techo. Pensó en el rostro de Crane cuando le pidió sus papeles y en cómo le había dicho que no. Pensó en el terror y la euforia de ese momento, en la sensación de lanzarse al vacío sin saber si caería o volaría. Pensó en Peter, en algún lugar del sur, y se preguntó si aún estaría vivo. Pensó en todas las demás personas que seguían esclavizadas, esperando su oportunidad de huir hacia el norte, con la esperanza de que alguien las ayudara. Y pensó en la mirada de Crane cuando le dijo: «Tiene amigos interesantes, señorita Thornhill. Atesore esa lealtad». Ella lo había desafiado, lo había mirado a los ojos y se había negado. Y aunque Wainwright había sido quien finalmente negoció su seguridad, Margaret sabía que su negativa había importado. Había cambiado algo, no solo en ella, sino en la forma en que el mundo se había movido a su alrededor. No sabía si eso sería suficiente, pero era algo. A la mañana siguiente, 16 de septiembre, Thomas Wainwright fue al Hotel Parker House para firmar la declaración que el abogado de Crane había preparado. El reverendo Hayes lo acompañó junto con Samuel Hutchinson. Margaret se quedó en la pensión, incapaz de comer o de quedarse quieta. La señora Fletcher trató de mantenerla ocupada con trabajo de costura, pero las manos de Margaret temblaban demasiado para hacer puntadas rectas. Alrededor del mediodía, Hayes regresó solo. Su rostro era sombrío. «¿Dónde está el señor Wainwright?», preguntó de inmediato la señora Fletcher. «Ha sido arrestado», dijo Hayes. «Crane nos traicionó». La habitación quedó en silencio, excepto por el tic-tac del reloj sobre la repisa. «¿Qué pasó?», susurró Margaret. Hayes se dejó caer en una silla, de repente pareciendo mucho mayor. Wainwright firmó la declaración como se había acordado, pero en cuanto lo hizo, dos alguaciles que esperaban en la habitación contigua salieron y lo arrestaron. Crane había obtenido una orden acusándolo de conspiración para falsificar documentos legales, soborno de funcionarios públicos y ayuda a esclavos fugitivos. La declaración que firmó fue usada como una confesión. Pero Crane dijo, empezó la señora Fletcher. Crane mintió, respondió Hayes con amargura. O, más precisamente, nos dijo lo que queríamos oír mientras nos tendía una trampa. Al conseguir que Wainwright confesara por escrito, obtuvo en un solo movimiento las pruebas que de otro modo le habrían llevado meses reunir. Y al arrestar a Wainwright, envía un mensaje a los demás abolicionistas adinerados. Su dinero y su influencia no los protegerán. «¿Y qué pasa con nosotros?», preguntó Daniel desde la puerta. Él y varios otros residentes se habían reunido, atraídos por las voces elevadas. «Esa es la parte interesante», dijo Hayes. Crane se aseguró de que entendiera que no está pidiendo órdenes de arresto para nadie más. Aún no. Consiguió lo que quería, una condena prominente que pueda usar como arma contra la comunidad abolicionista. Pero también dejó claro que, si alguien intenta ayudar a Wainwright o reanudar la red, volverá y terminará el trabajo.
Entonces está usando a Thomas como rehén, dijo la señora Fletcher. Si no hacemos nada, Thomas va a prisión. Si intentamos ayudarlo o reconstruir la red, Crane arrestará a todos. Exactamente. Margaret sintió un nudo en el estómago. Era culpa suya. Si no hubiera ido a hablar con Crane, si no hubiera intentado hacer un trato, Wainwright no se habría sentido obligado a intervenir. Había tratado de proteger a todos y en cambio le había dado a Crane justo la oportunidad que necesitaba. Esto es por mi culpa, dijo en voz baja. Hayes la miró con dureza. No, esto es por culpa de Crane. No asumas la responsabilidad de sus acciones. Pero yo... Hiciste lo que creías correcto, la interrumpió Hayes. Y Thomas Wainwright eligió dar un paso al frente sabiendo los riesgos. No es un tonto. Sabía que Crane podía traicionarnos. Lo hizo de todos modos, porque creía que valía la pena. No menosprecies su decisión convirtiéndola en tu culpa. Durante los días siguientes, la realidad de su situación se hizo evidente. Thomas Wainwright fue recluido en la cárcel de la ciudad, sin derecho a fianza, bajo el argumento de que representaba un riesgo de fuga. Su arresto fue reportado en los periódicos. Algunos artículos mostraban simpatía, pero muchos no. El Boston Courier publicó un editorial alabando a las autoridades por finalmente actuar contra quienes socavan la ley y el orden en nombre de una simpatía equivocada. The Liberator, el periódico abolicionista de William Lloyd Garrison, respondió con un texto feroz, calificando el arresto de Wainwright como un intento cobarde de intimidar a quienes defienden la justicia. Samuel Hutchinson presentó mociones impugnando el arresto, argumentando que Wainwright había sido víctima de una trampa legal. Pero el proceso judicial avanzaba lentamente, y mientras tanto, Wainwright seguía preso. Edward Crane abandonó Boston el 18 de septiembre, tal como había prometido, pero antes de irse se aseguró de visitar la pensión una vez más. Margaret abrió la puerta. Sabía, de alguna manera, que él vendría. Señorita Thornhill, dijo Crane. No pidió entrar, solo permaneció en el umbral, de pie bajo la luz de la mañana. Quería despedirme. Ya consiguió lo que quería, dijo Margaret con voz plana, sin emoción. El señor Wainwright está en la cárcel. La red se cerró. ¿Por qué está aquí? Para decirle algo, respondió Crane. Tenía razón al negarse aquella primera noche. No estratégicamente. Estratégicamente fue un desastre, claro, pero moralmente tenía razón. Llevo 15 años trabajando en derecho de propiedad, devolviendo esclavos fugitivos a sus dueños. Y nunca, alguien me había mirado a los ojos y simplemente dicho no. Todos ceden al final, todos se comprometen, pero usted no lo hizo. ¿Y qué? La ira de Margaret estalló, aguda y ardiente. Usted igual ganó. El señor Wainwright sigue preso. Nosotros seguimos sin poder ayudar a nadie que huya hacia el norte. ¿Qué diferencia hace que yo haya dicho no? Crane guardó silencio unos segundos. Luego respondió con voz más baja. Porque lo recordaré. Y eso significa algo, aunque ahora no pueda ver por qué. Se volvió para irse, pero se detuvo. Una cosa más, añadió. Durante nuestra negociación me preguntó por qué hacía esto. ¿Por qué me importaba tanto un puñado de esclavos fugitivos y unos documentos falsos? Le dije que era por mis clientes en Virginia, por proteger los derechos de propiedad. Eso era cierto, pero no toda la verdad. ¿Y cuál es la verdad completa?, preguntó Margaret. Tuve un hermano, dijo Crane sin mirarla, más joven que yo. Se involucró en el movimiento abolicionista en Richmond hace unos 10 años. Ayudó a escapar a esclavos, los escondió en su casa, falsificó documentos. Finalmente lo atraparon. Lo juzgaron por robar la propiedad de otro hombre, y lo enviaron a prisión. Murió allí de cólera en 1842. Margaret lo miró fijamente. ¿Me está diciendo que tenía un hermano abolicionista y por eso ahora persigue fugitivos?
Le estoy diciendo, respondió Crane, que vi a mi hermano destruir su vida por una causa que no podía ganar. Vi cómo lo perdió todo, su carrera, su reputación, su libertad, por personas que ni siquiera podían darle las gracias, porque tenían que seguir huyendo hacia el norte para conservar la suya. Y decidí no cometer el mismo error. Decidí que la ley, por injusta que fuera, seguía siendo la ley, y que luchar contra ella solo conducía a la ruina. Así que se convirtió en aquello contra lo que luchaba su hermano, dijo Margaret. Sí, respondió Crane simplemente. Supongo que sí. Se llevó la mano al sombrero en un gesto cortés y se alejó. Margaret lo observó irse, sintiendo una mezcla extraña y contradictoria de ira y algo más que no podía nombrar. No era simpatía exactamente, sino reconocimiento, quizás, la comprensión de que las personas toman decisiones, a veces terribles, por razones que tienen sentido para ellas, aunque destruyan a otros. Cerró la puerta y se apoyó en ella, con las lágrimas corriéndole por el rostro. El juicio de Thomas Wainwright tuvo lugar en noviembre de 1847. A pesar de los esfuerzos de Samuel Hutchinson, las pruebas eran abrumadoras. La confesión firmada por el propio Wainwright, los recibos, los testimonios de los empleados sobornados. Fue declarado culpable de todos los cargos y condenado a 3 años de prisión. La comunidad abolicionista quedó devastada. Algunos pidieron protestas, desobediencia civil, una campaña para liberar a Wainwright por cualquier medio necesario. Pero el reverendo Hayes aconsejó prudencia. Wainwright me dijo algo antes del juicio, explicó ante la comunidad reunida. Dijo, no conviertan mi condena en un martirio. No dejen que me usen como excusa para reprimir con más fuerza. Mantengan la cabeza baja, sobrevivan y reconstruyan cuando sea seguro. Y así lo hicieron. La pensión continuó funcionando, aunque la señora Fletcher ya no recibía nuevos fugitivos. Los que ya estaban allí, Margaret, Solomon, Ruth, Daniel, Esther y unos pocos más, se quedaron e intentaron construir vidas lo más normales posible. Margaret siguió trabajando como costurera. Ahorro tras ahorro, fue guardando dinero. Escribía cartas a Peter que nunca enviaba, porque no sabía a dónde mandarlas. En la primavera de 1848, Margaret hizo algo que no había hecho desde su llegada a Boston. Entró en la biblioteca pública, ese edificio imponente que había pasado tantas veces sin atreverse a entrar, y pidió ayuda para buscar en el registro de defunciones de Virginia. Quería saber si el nombre de Peter aparecía allí. La bibliotecaria, una anciana amable, la ayudó a revisar los volúmenes. No encontraron nada, ningún registro de la muerte de Peter, lo que significaba que o seguía vivo o su muerte nunca fue registrada, algo común entre los esclavizados. Margaret eligió creer que estaba vivo. Tenía que hacerlo. En julio de 1848, Margaret conoció a un hombre llamado James Callaway, un carpintero negro libre nacido en Maine que había llegado a Boston en busca de trabajo. Era callado, sereno, bondadoso. Se casaron en octubre de 1848 en la iglesia del reverendo Hayes, con la señora Fletcher y Ruth como testigos. Margaret intentó construir una vida. Intentó olvidar el miedo, dejar de mirar por encima del hombro, ahuyentar los sueños en los que estaba de nuevo en Virginia y que Isaac Hardwick le decía que Peter había sido vendido y que era culpa suya por huir. Intentó ser feliz, pero nunca olvidó el Pro 14 de septiembre de 1847, la noche en que miró a Edward Crane a los ojos y dijo, no. Años más tarde, les contó la historia a sus hijos cuando fueron lo bastante mayores para entender. Les dijo que, a veces, lo más importante que uno puede hacer es negarse a someterse, negarse a aceptar que alguien más tiene derecho a poseerte, a mandarte, a reducirte, incluso cuando negarse es peligroso, incluso cuando cuesta más de lo que puedes pagar.
Thomas Wainwright. Cumplió 18 meses de su condena antes de ser indultado por el gobernador en 1849, tras una larga campaña de sus simpatizantes. Salió de prisión más delgado, más canoso, pero intacto. Nunca expresó arrepentimiento por sus acciones. Cuando un periodista de The Liberator le preguntó si lo haría de nuevo, sabiendo las consecuencias, respondió simplemente, sí, sin dudar. La red de falsificación nunca volvió a reconstruirse, al menos no en la misma forma, pero surgieron otras, más cautelosas, más secretas. El ferrocarril subterráneo siguió funcionando por diferentes rutas y métodos. La gente siguió huyendo hacia el norte y otros siguieron ayudándolos. Edward Crane regresó a Richmond y continuó ejerciendo la abogacía. Murió en 1863, durante la Guerra Civil, cuando las fuerzas de la Unión bombardearon la ciudad. No hay registro de si alguna vez pensó en Margaret Thornhill, la mujer que lo había desafiado aquella noche de septiembre en Boston. Pero Margaret sí pensaba en él de vez en cuando. No con odio. Había aprendido que el odio era un peso que no podía permitirse cargar, sino con una comprensión fría. Él había sido moldeado por su dolor y sus decisiones, igual que ella por las suyas. Ocno 50. El acta de esclavos fugitivos fue reforzada, volviendo aún más peligrosa la vida de los escapados en el norte. Margaret y James, temiendo ser capturados, planearon huir a Canadá. Pero antes de partir, Margaret descubrió que estaba embarazada de su primer hijo. Decidieron quedarse. Era un riesgo, pero ya habían tomado tantos que uno más parecía casi soportable. Margaret dio a luz a una niña en marzo de 1851. La llamaron Abigail, en honor a la señora Fletcher. La anciana lloró cuando se lo dijeron, sosteniendo al pequeño bebé entre sus manos arrugadas y susurrando oraciones de protección. La vida siguió como siempre lo hace, incluso bajo la sombra de la injusticia. Margaret crió 3 hijos, Abigail, luego un niño llamado Joshua, por el reverendo Hayes, y otra hija, Ruth, por su amiga que se había vuelto como una hermana. James construía muebles y trabajaba en carpintería por toda Boston. Ahorraron, compraron una pequeña casa en el West End y se integraron en una comunidad creciente de familias negras libres que construían sus vidas pese a la amenaza constante de los cazadores de esclavos y la discriminación persistente. La señora Fletcher murió en 1856, a los 74 años. Falleció tranquilamente mientras dormía, rodeada por las personas a las que había ayudado a salvar. En su funeral, el reverendo Hayes habló de su legado, no solo de las vidas que tocó directamente, sino del ejemplo que dejó. Nos enseñó, dijo, que la libertad no es solo la ausencia de cadenas, es la elección diaria de resistir la injusticia, de proteger a los vulnerables, de interponerse entre el poderoso y el indefenso. Margaret se quedó en la iglesia aquel día, sosteniendo la mano de su hija menor, y recordó el momento en que la señora Fletcher se había puesto entre ella y Edward Crane. Un gesto tan pequeño con consecuencias tan enormes. La Guerra Civil llegó en 1861 y todo cambió. Margaret vio a su hijo, Joshua, de apenas 18 años, enlistarse en el PON 54 Regimiento de Infantería de Massachusetts, una de las primeras unidades afroamericanas del Ejército de la Unión. Lo vio marchar con su uniforme azul, alto y orgulloso, sintiendo en su pecho la mezcla de terror y orgullo. Joshua sobrevivió a la guerra. Regresó en 1865 con una cicatriz en las costillas causada por una bayoneta confederada y con historias que rara vez contaba. Había estado en Fort Wagner. Había visto morir a amigos, pero también había visto terminar la esclavitud, caer la Confederación y nacer un nuevo mundo. Margaret vivió para verlo todo.
vivió para ver la 13ª enmienda, que abolió la esclavitud en todos los Estados Unidos. Vivió para ver la 14ª enmienda, que otorgó ciudadanía a las personas anteriormente esclavizadas. Vivió para ver a hombres negros votar en Massachusetts, aunque la reacción violenta en el sur dejaba claro que la libertad legal no se traducía automáticamente en seguridad ni en igualdad. En 1875, cuando Margaret tenía 52 años, ocurrió algo inesperado. Llegó una carta a su casa, reenviada a través de varios intermediarios. Era de una mujer en Luisiana llamada Catherine, la segunda esposa de Peter, casada con él después del fin de la guerra. Peter había muerto 2 años antes. Catherine escribió que él había sido vendido a una plantación en Mississippi en 1846, había sobrevivido a la guerra, había sido liberado y había pasado años intentando encontrar información sobre Margaret. Nunca supo que ella había llegado a Boston. Nunca supo que estaba viva. Había supuesto que la habían atrapado, devuelto a Virginia, quizás asesinada. Con el tiempo se volvió a casar. Construyó una nueva vida, aunque Catherine escribió que hablaba de Margaret a menudo, especialmente hacia el final. Catherine había encontrado una carta que Peter llevaba consigo cuando murió, una carta que él había escrito para Margaret años atrás, pero que nunca tuvo una dirección a la cual enviarla. La mujer había rastreado contactos a través de la Freedmen's Bureau, redes de iglesias y el complicado tejido de comunidades negras que intentaban reconstruirse tras la guerra, hasta que finalmente dio con alguien que conocía a alguien que sabía dónde vivía. Margaret Thornhill, en Boston. Adjuntó la carta de Peter junto con la suya. Margaret la abrió con manos temblorosas. James se sentó a su lado sosteniéndola. La carta era breve, la caligrafía torpe. Peter había aprendido a escribir solo después de la guerra, enseñado por un maestro del norte en una escuela para libertos. Pero las palabras eran claras. Mi Sara, no sé si estás viva. No sé si alguna vez leerás esto. Pero necesito escribirlo, necesito decirlo, aunque estas palabras no lleguen a ningún lado. Fuiste la persona más valiente que conocí, cuando huiste, cuando elegiste la libertad, aunque significara dejarme atrás. Al principio sentí enojo, luego lo entendí. Hiciste lo que yo tuve miedo de hacer. Elegiste vivir en lugar de solo sobrevivir. Espero que hayas llegado al norte. Espero que hayas encontrado seguridad. Espero que hayas construido una vida. Espero que sepas que te amé y que tu valentía me dio fuerza para seguir incluso en los peores momentos. Si lees esto, quiero que sepas que no fuiste olvidada. Importaste. Sigues importando. Peter. Margaret leyó la carta 3 veces, con las lágrimas corriendo por su rostro. James la abrazó mientras lloraba. No lloraba solo por Peter, aunque el dolor por él era real y punzante, sino por todo, por los años perdidos, por la vida que podrían haber tenido juntos si el mundo hubiera sido distinto, por todas las personas que aún luchaban, aún sufrían, aún trataban de construir vidas entre las ruinas de un sistema injusto, pero también comprendió que lloraba de algo parecido al alivio. Peter había sobrevivido. Había sido libre. Había tenido una vida, quizás incluso algo de felicidad, y la había recordado con amor, no con resentimiento. Eso era algo, más de lo que ella se había atrevido a esperar. Le escribió de vuelta a Catherine, agradeciéndole por haberla encontrado y por enviarle la carta. Le contó sobre Boston, sobre James y los hijos, sobre la vida que había construido. Le dijo que Peter tenía razón. Había encontrado seguridad, aunque era una seguridad más frágil y compleja de lo que había imaginado de joven, huyendo hacia el norte. Las dos mujeres siguieron escribiéndose durante los años siguientes, y gracias a Catherine, Margaret supo más sobre la vida de Peter tras la esclavitud.
Había trabajado como agricultor, ayudado a construir una iglesia en su comunidad, sido uno de los hombres negros que votaron en Luisiana durante ese breve período en que fue posible. Había enfrentado violencia e intimidación, pero nunca se rindió. Catherine dijo que había sido un hombre de digna calma, que nunca se inclinó ante nadie. Margaret reconoció esa cualidad. Era la que ella misma había tratado de cultivar, esa negativa a dejarse disminuir. En 1889, Margaret cayó enferma. Los médicos lo llamaron neumonía, aunque ella sospechaba que simplemente su cuerpo, después de 66 años de lucha, estaba cansado. Sabía que estaba muriendo y descubrió que no sentía miedo. Había vivido más que la mayoría de los que habían nacido esclavizados. Había visto crecer a sus hijos libres. Había sido testigo del fin de la esclavitud, aunque la libertad no hubiera sido perfecta. Su familia se reunió a su alrededor. Su hija, Abigail, ahora maestra. Su hijo, Joshua, carpintero como su padre. Su hija menor, Ruth, casada y con hijos propios. Su nieta mayor, una joven de 16 años llamada Sarah. En honor al nombre de nacimiento de Margaret, le preguntó: «Abuela, ¿de qué estás más orgullosa en tu vida?». Margaret pensó durante un largo momento. Podía decir que de sus hijos, y sería cierto. Podía decir que de haber sobrevivido, de haber construido una vida, de haber visto acabar la esclavitud. Y todo eso también sería verdad. Pero lo que vino a su mente fue una noche de septiembre de 1847, de pie en la sala de la señora Fletcher, mirando a los ojos de Edward Crane. De la noche en que dije «no», respondió en voz baja. Sara la miró confundida. «¿Qué quiere decir?». Entonces Margaret le contó. Le contó sobre la pensión, sobre Edward Crane, sobre el momento en que todo su ser le gritaba que se sometiera y en cambio eligió negarse. Le contó sobre el miedo y la exaltación, las consecuencias y el costo. «Ese fue el momento en que me hice libre», dijo Margaret. «No cuando crucé a Massachusetts, no cuando obtuve mis papeles, cuando miré a ese hombre a los ojos y le dije no. Ahí supe que era una persona, no una propiedad. Todo lo demás vino de eso». Murió 3 días después, en una fresca mañana de octubre, rodeada por su familia, con la luz del sol entrando por la ventana. La enterraron en un pequeño cementerio en Cambridge, no lejos de la antigua iglesia del reverendo Hayes. La lápida decía: «Margaret Thornhill Callaway, 1823-1889». Ella dijo no. Años después, cuando los historiadores intentaron reconstruir la historia de la red de falsificación de Boston y la investigación de Edward Crane, solo hallaron fragmentos. Unas pocas cartas, algunos documentos judiciales, artículos de periódico dispersos, pero gran parte de la historia se había perdido, deliberadamente borrada, destruida en incendios o simplemente olvidada conforme las personas que la vivieron murieron y se llevaron sus recuerdos con ellas. La casa de huéspedes en Beacon Hill aún existe, aunque ha sido renovada muchas veces y ya no se parece a la de 1847. Por 1947, en el centenario del enfrentamiento de Margaret con Crane, un pequeño grupo de historiadores locales logró que se colocara una placa conmemorativa en la fachada del edificio. En ella se lee: «Este edificio sirvió como refugio del ferrocarril subterráneo entre 1842 y 1847. Aquí, hombres y mujeres que escaparon de la esclavitud encontraron refugio, apoyo y el valor para construir nuevas vidas. Que nunca olvidemos su valentía». La placa no menciona a Margaret por nombre, no menciona a la señora Fletcher, ni a Thomas Wainwright, ni al reverendo Hayes, ni a Edward Crane. Es un monumento genérico, de esos que reconocen la historia sin entrar en sus detalles desordenados, complejos y profundamente humanos. La nieta de Margaret.
Sara, la misma que una vez le preguntó por su momento de mayor orgullo, se convirtió en maestra y más tarde en escritora. Pasó años recopilando historias orales de personas anteriormente esclavizadas y de sus descendientes, tratando de preservar los relatos que los registros oficiales habían ignorado o distorsionado. Escribió con detalle la historia de su abuela, el miedo, la resistencia, el costo de la valentía, la moralidad complicada de quienes intentaban hacer el bien dentro de un sistema injusto. Su manuscrito nunca fue publicado durante su vida. Los editores le decían que era demasiado específico, demasiado centrado en una sola mujer, no lo bastante dramático. Querían inspiración simplificada o horror sensacionalista, no la verdad compleja de cómo la gente realmente sobrevivía y resistía. El manuscrito terminó en un archivo universitario, en la década de 1930, catalogado pero casi sin ser leído. De vez en cuando, algún historiador que buscaba material para una tesis lo encontraba, anotaba unos detalles y seguía adelante hacia fuentes que consideraban más relevantes. Pero Sara lo había escrito. La historia existía. Y aunque no fue famosa, aunque no cambió el mundo, estaba allí. Un testimonio de que Margaret Thornhill vivió, resistió y la importó. Y quizá eso sea suficiente. Quizá eso sea todo lo que cualquiera de nosotros obtiene. Vivir tan plenamente como podamos, resistir la injusticia donde la encontremos, hacer pequeñas elecciones que tal vez parezcan insignificantes, pero que se expanden en ondas que nunca llegamos a ver del todo. Margaret no terminó con la esclavitud, no revolucionó el ferrocarril subterráneo, no se volvió famosa, solo miró a un hombre a los ojos y dijo no, cuando toda su vida le había enseñado a decir sí, y al hacerlo recuperó algo que la esclavitud había intentado arrebatarle, el derecho fundamental a negarse, a afirmar su propia humanidad, a ser vista no como propiedad, sino como una persona con poder para decidir sobre su vida. Ese único momento no lo cambió todo. Edward Crane aún arrestó a Thomas Wainwright. La red se derrumbó, la esclavitud continuó otros 18 años y la lucha por la verdadera igualdad aún continúa hoy. Pero ese momento importó. Importó para Margaret, importó para quienes lo presenciaron, importó para sus hijos y nietos que escucharon la historia y comprendieron que resistir era posible, incluso cuando era peligroso, incluso cuando costaba más de lo que uno podía pagar. La historia está hecha de millones de momentos así, pequeñas negativas, pequeños actos de valor, pequeñas decisiones que anteponen la dignidad a la seguridad. No todos aparecen en los libros de texto. No todos se conmemoran con estatuas o días festivos, pero se acumulan, capa sobre capa, elección tras elección, persona tras persona, hasta que poco a poco, casi imperceptiblemente, el mundo cambia. Margaret Thornhill. Nunca se vio a sí misma como una heroína. Era solo una mujer que intentaba sobrevivir, construir una vida y mantener su humanidad en un sistema diseñado para arrebatársela. Pero aquella noche de septiembre de 1847, cuando se negó a someterse, hizo algo heroico. No en el sentido grandioso y teatral, sino en el sentido esencial y silencioso de afirmar que importaba, que su voz tenía poder, que era más de lo que otros intentaron hacerla creer. Y ese, en última instancia, es el verdadero relato, no de villanos y héroes, ni de victorias simples o derrotas trágicas, sino de seres humanos tomando decisiones en circunstancias imposibles, tratando de mantener la dignidad y la esperanza, incluso cuando el mundo les da todas las razones para rendirse. ¿Qué piensas de esta historia? ¿Crees que todo fue revelado o sientes que aún hay capas que nunca llegaremos a descubrir?
El acto de desafío de Margaret fue pequeño en el gran panorama de la historia, pero sus ondas se expandieron mucho más allá de lo que ella pudo ver. Nos recuerda que la resistencia adopta muchas formas y que a veces el acto más profundo es simplemente negarse a inclinarse. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para no perderte ningún otro relato oculto de la historia estadounidense. Compártela con alguien que necesite escuchar sobre el valor en circunstancias imposibles y déjame tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Margaret? ¿Habrías tenido la fuerza de decir no cuando todo en tu vida te había enseñado a decir sí? Gracias por escuchar. Hasta la próxima. Recuerda, cada acto de resistencia, por pequeño que sea, importa. Cada voz que se alza contra la injusticia suma al coro. Cada persona que se niega a ser disminuida cambia el mundo, aunque sea un poco. Margaret Thornhill lo entendió. Y tal vez, al recordar su historia, podamos entenderlo también.